Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más de La Voz de la Noticia. Bueno, La Voz de la Noticia ya está con nosotros el contador Fabricio Volati, quien es concejal de la municipalidad de la ciudad de Resistencia. Y por supuesto vamos a hablar de lo que está pasando dentro de la institución municipal y por supuesto de otros temas de interés general. Primero que nada, le damos la muy buena noche al contador Fabricio Volati, concejal de la municipalidad de la ciudad de Resistencia. Buenas noches, ¿Qué concejal. tal? Buenas noches a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es un gran dilema lo que está pasando con el tema de las obras públicas de la Municipalidad de Resistencia. Me decía, ¿no?, que le preguntase, concejal, porque era muy quejoso en campaña el año electoral que tuvo para antes de asumir el que actualmente conduce el municipio, y era crítica a las empresas que construían, los cerramientos que había, y siempre el misterio de lo que ellos creían que estaba ocurriendo cuando se estaban generando este tipo de construcción. Hoy, ¿es transparente todo lo que se está haciendo? No es transparente. Solo el hecho de que no se publiquen las resoluciones de intendencia hace que no sea transparente, porque las resoluciones reflejan las decisiones que toma el intendente y en este caso lo que están haciendo es rescindir los contratos de las empresas que estaban adjudicadas originariamente por la gestión de Gustavo Martínez Sí. y los contratan de nuevo con otras empresas o con la misma. Pero previa rescisión siempre del contrato, le hacen un nuevo número, un nuevo recálculo y vuelven a contratar. Y eso es lo que no sabemos con a ciencia cierta, como se dice, porque no están las resoluciones. O sea, no sabemos finalmente a quién la adjudicaron, cuánto es la adjudicación final y si se ¿Canceló la deuda? sí, sí se respetó lo que era la hoja las hojas de avance de la obra o no, porque las obras estaban avanzadas hasta un cierto punto. Ah, mira. Entonces lo que hay que rescindir el contrato, liquidar hasta ahí y contratar por la diferencia nomás, para que se termine la obra. Si no, y bueno, tenemos así rumores, porque no, sinceramente no podemos llegar a la información, de que se están haciendo mal los recálculos de las obras, se toman desde porcentajes más bajos del avance y o sea, se paga dos veces por algunos porcentajes de la obra y se vuelve a adjudicar a empresas que son las que están trabajando con el municipio, que son un puñado de empresas y algunas son de funcionarios de la municipalidad o trabajan, las compras las hacen con funcionarios de la municipalidad. El mismo que adjudica es el mismo que es dueño del negocio de donde se compran los insumos para las obras y están obligados a comprarla allí. O sea que tenemos ahí la verdad que complicada la situación, no solo por lo que es obligarle a una empresa que compra a un proveedor, sino por el precio que le aplican, que es más alto que el del mercado, y por el tema de que después si no lo hacen no cobran. Ahora, ¿esto está denunciado ya? No judicialmente, sí lo he hecho yo denunciado públicamente, pero no así ¿Por qué como no judicializan? ¿Por qué no van a fiscalía? la Fiscalía de Investigación Administrativa y el Tribunal de Cuentas presentamos varias denuncias de sobreprecios y todavía no hemos tenido respuesta. El Tribunal de Cuentas lo que nos dijo es que cuando haga la cuenta del ejercicio, controle la cuenta del ejercicio 2025, que es en el año 2026, el año que viene, van a tener en cuenta las denuncias. O sea, la verdad que es una tomada de pelo porque no es la única función que tiene el Tribunal de Cuentas la de hacer la cuenta del ejercicio, controlar la cuenta del ejercicio. Tiene otras funciones también, y una es controlar en tiempo real. No hace falta que deje pasar para ver, porque acá tenemos control de contaduría previo en la provincia, que en la municipalidad es también la contaduría dentro de la municipalidad, que es la que controla antes de pagar, y después el tribunal controla después de pagar. Pero ante una denuncia tiene que actuar, puede tener que hacer un informe a pedido de un concejal. Bueno, eso no hemos podido lograr que lo haga. Fiscalía cree que la única función que tiene es la del acceso a la información, es la autoridad de aplicación de la ley de ética pública, por lo tanto tiene que garantizar el acceso a la información. De eso nomás se ocupa, diríamos, cuando uno denuncia toma esa parte, pero sin embargo no nos garantizó el acceso a la información. Si uno mira hoy en la página del municipio va a encontrar las resoluciones del año pasado, que la publicaron en mayo de este año, y la de este año ninguna, o sea que se podría decir que toda la gestión está siendo un poco transparente, pero o sea, no estamos sabiendo qué hace el intendente. Y lo más grave es que tanto la Constitución como la Carta Orgánica
establecen que es obligatorio la publicación de las resoluciones cuando hay fondos detrás, ¿no? Cuando se administran fondos o se ocupan fondos del Estado. Si no, no debería regir, no debería tener efecto para terceros. Y bueno, avanzan y no sabemos qué hacer. Ahora, una cosa va tapando la otra y yo me acuerdo que ustedes estaban preocupados también por el tema de las compras directas que se hizo de los equipamientos de camiones, tractores, esas cosas. ¿En qué quedó todo eso? No, eso es lo que denunciamos a Fiscalía del Tribunal. 2 veces yo amplié la denuncia después. Primero era las compras con sobreprecios y después los alquileres, que fueron gravísimos también y mucho más cuantiosos que las compras, cuando el intendente decía y se jactaba de que estaba comprando y no alquilando. Se diferenciaba de otras gestiones y compró alrededor de 2.000 y pico de millones de pesos en las primeras retro, otros 2.000 y pico de millones más, 1.600 los camiones, bueno, llevaba alrededor de 7.000 millones de su gestión y alquiló 9.000 millones de pesos en 138 máquinas en febrero de este año. O sea, licitó 138 máquinas a ese monto de 9.000 millones de pesos, con la que compramos 72 máquinas a 0 kilómetros. En vez de alquilar 6 meses, comprábamos nuevo. La mitad de las máquinas pues están con muy caras. Comparamos con alquileres que pagan municipios de la zona, de Santa Fe, Rosario, que también es Santa Fe, no, pero la capital de Buenos Aires, y tienen en el mismo momento, todos publican la adjudicación, publican quién ganó el monto y en Resistencia no. Ahora, contador, la otra pregunta que están muy preocupados también la ciudadanía y principalmente aquellos que fueron, porque hay una resolución, y usted como concejal me puede burlar inclusive a mucha gente también a través de mi persona, hay una resolución que deja suspendido a más 431 personas que habían pasado a planta por ordenanza en las cuales había sido ratificado por el Consejo Municipal. Esa resolución por lesividad a esta gente, la suspensión, ¿no habla de que dejó cesanteado a su empleado? Está suspendido, ¿no? Ahora, pregunto, que la gente está muy preocupada. Eso, ¿usted están detrás de ese informe o están detrás de esa judicialización? Porque eso va a ser un perjuicio para el pueblo cuando la multa tenga que pagar al municipio. Sí, la verdad que es un caso muy raro, muy grave, porque hay demasiada abuso de autoridad y de parte del intendente, que bien decís, había una resolución de intendencia que pasa a planta, después se sacan ordenanzas con el mismo contenido, porque no existe la ratificación en la carta orgánica, en un lado dice que se puede ratificar, entonces hay que tomar el contenido de la resolución y hacer la ordenanza. O sea que si se quiere, hubo 2 pases a planta, digamos, de la misma persona, uno por el Consejo y uno por ordenanza, que al ser el mismo no hay problema, pero digo, jurídicamente las 2 corren por su lado. Y una no está atada, obligada a la otra, porque si el día de mañana la resolución del intendente que se ratificó, se hizo ordenanza, se modifica, no quiere decir que se va a modificar la ordenanza. Entonces cada una tiene su vida propia, diríamos, nada más que coincide en el espíritu acá, entonces no hay problema. Y el intendente lo que hace es hacer caer la resolución a través de la denuncia por lesividad, pero la ordenanza sigue vigente. Claro, y ahí está el daño que le están haciendo, porque... Y la justicia incluso no habla del tema, ni el intendente, solo dice que le pide al Consejo que haga lo necesario para dejar sin efecto esas ordenanzas, algo así dice, pero le pide nomás, no rige nada. Entonces sigue la ordenanza vigente y la justicia no habla de la ordenanza, solo ratifica la resolución del intendente suspendiendo el personal hasta que se resuelva la cuestión de fondo, pero nadie paró la ordenanza. Ahora, la ordenanza está vigente y una de las funciones del intendente, las principales funciones, es hacer cumplir y cumplir las ordenanzas. Bueno, a raíz de ese tipo de situaciones que está teniendo el municipio de Resistencia por la mala praxis que judicialmente está llevando a cabo, ustedes mediaron ante la justicia pidiendo que se dé ya por sentado un informe de sí o no de lo que va a pasar. Y cada uno si existen en este caso en la Cámara Contenciosa Administrativa más de 600 denuncias de lesividad, tanto por el personal que ingresó como por los cargos o los ascensos, diríamos, que hubo, donde también lo judicializó el intendente. Esos son juicios que uno a uno rigen, no hay un paquete que va junto, son 600 y pico de causas que hay. Y la jueza en este caso, que es un tribunal, pero la jueza Prato, la que preside, tiene que atender uno por uno los expedientes. Nosotros nos presentamos en expedientes
sería el personal que estaba dentro de mi, diríamos, dentro del consejo y dentro de lo que es la concejalía mía. Acompañamos ese reclamo. No podemos ir como concejales, no tenemos lo que sí tiene el defensor del pueblo, que es la posibilidad sería judicializar y defender el derecho comunitario. Acá cada uno se tiene que defender por los daños que se le hizo, si no está deslegitimado. Y los concejales no nos hizo daño en nuestra cuestión laboral. Sí, a mí me hizo daño en la función de concejal, por eso yo no tengo personales prácticamente. Yo tenía contratos asignados, se incluyeron, los invitaron a incluirse en el pasaplanta, cada uno optó por su caso, se fueron hicieron la opción de pasaplanta, ahora se lo suspende y no nos devuelven el contrato. O sea que nosotros tenemos nuestro personal suspendido y no tenemos personal. Bueno, o sea, hablamos de autoritarismo, que ellos se quejaban de Gustavo Martínez y ahora ellos son igual o peor. Yo creo que en algún aspecto parecido y en otro peor. Y lo que es el tema de las contrataciones, nunca he visto. Me parece que allí es la justicia la que está fallando y los organismos de control, que ese es el rol. Nosotros como concejales hemos denunciado, hemos hecho público, hemos hecho pedido informes que no nos contestan, casi 23, 24 pedidos de informes que hicimos, no nos contestó más que uno, donde nos dijo que no iba a contestar. O sea que ahí nos ratificó que no va a contestar si no aprueba el pedido de informe el cuerpo, cuando la Carta Orgánica dice que un concejal solo puede firmar una nota y está obligado a contestar. Pero tomó esa decisión, parece, y bueno, del criterio y no contesta nada. Entonces, no tenemos información, pero hemos hecho la denuncia en Fiscalía de Investigación Administrativa y no se expide, hace ya casi un año, de las primeras denuncias. Sobreprecios, bueno, sobre el boleto colectivo que rige la provincia, pero también es un tema municipal, hemos presentado, y no tenemos ninguna conclusión, diríamos, ni del organismo de control, ni de la justicia. Y entonces nos parece que es complicado el tema. La única vez que intervino la justicia fue para darle, diríamos, sacarle la medida cautelar para que queden suspendidos los trabajadores. Ahora, uno no es abogado, yo soy periodista técnicamente, no soy abogado, pero creo, a mi manera de interpretar las cosas, la lesividad tendría que haber ido del intendente a los concejales, porque los empleados aceptaron el cargo o el trabajo porque le ofrecieron. La lesividad tiene una lógica, que es el daño que haya, claro, al Estado, que haya un daño intencional, que haya intención del personal de afectar. Usted tiene autoridad para poder ejercerlo. Y no la tenemos, el cuerpo lo puede, con el 2/3 de los votos, podría tomarle alguna sanción, diríamos, pero el 2/3 de los votos incluye sus concejales, y ahí ya no va a pasar, diríamos, políticamente no va a pasar en este contexto, porque ellos, sin embargo, el presidente del Consejo nunca ni adhirió a la resolución esa de lesividad, cuando el personal es del Consejo o es del Ejecutivo. Claro. El Ejecutivo no puede meterse dentro de lo que es en este caso el Departamento Legislativo, son autónomos y cada uno hace el equilibrio de poderes al sistema republicano que tenemos. O sea, uno administra su presupuesto y su personal. Y acá toma la decisión el intendente por el personal del consejo. Bueno. Cuando hay una ordenanza que los pasó, los ratificó y le dio, encima los asignó a determinadas áreas. Y bueno, se desconoce eso. Se sigue, diríamos, judicializando el personal del consejo por una denuncia del intendente, cuando no corresponde ni ahí. Ahora, yo pregunto, concejal, y con esto voy a ir cerrando este tema, pues me interesa. No, es lamentable. Pero no hay una ordenanza que diga que aquel funcionario, en ejercicio de su poder como intendente o concejal, tenga que responder con sus pecurios, porque acá es fácil, el intendente hace macana y total el pueblo paga, pero no hay una ordenanza, se tendría que hacer un proyecto de ordenanza. Tendría que estar en la Carta Orgánica, en la Constitución, porque con la ordenanza no va a tener validez. Correr, digamos. Y está todo estipulado para el 2/3 de la... Ahí se hace un juicio político, con el 2/3 se lo puede sancionar hasta destituir o suspender, y en ese caso se tiene que elevar a juicio penal, en caso que haya una... Y o el Tribunal de Cuentas también hace un juicio de cuenta y después lo eleva, si considera la justicia penal, que es la que debe finalmente tratar el tema del patrimonio, el enriquecimiento ilícito, o en este caso, como se dice, lavado de dinero, que incluye más que eso. Pero es la justicia correspondiente. Pero acá hay que empezar por el juicio político, que el juicio político es político, diríamos, requiere el 2/3, es muy difícil que una fuerza tenga el 2/3 en estas elecciones que vimos que salió palo a palo, diríamos, como se dice, que una sola fuerza tenga el 2/3 para sancionar, es difícil, y ahí se abusa, diríamos, de la autoridad.
y la justicia es la que tiene que marcar. En algunos casos le marcó, como es el caso de la ordenanza tributaria, que Sí, hablamos acá, sí. que hace poco salió el fallo a favor nuestro, donde dice que es inconstitucional la ordenanza. Ajá. Y ellos apelaron ahora, no tendría que estar cobrando impuestos el municipio, porque Mirá vos. el fallo rige, o sea, está firme el fallo, no Ajá. es que está suspendido porque apelaron. Nada más que lo tiene que aplicar. Y apelaron, pero hay que esperar que apele, que El juez sí, falle el superior, pero hoy rige la sentencia, o sea que hoy no tendría que estar cobrando impuestos el municipio esperando el fallo del superior. Igual lo hace. Qué quilombo, Sí, sí, la verdad que es que se ha quejado tanto del anterior y seguimos en esto. Y sigue el tema. Sí, el parque ahora está todo cerrado. La jubilación de privilegio se aplica, nosotros la denunciamos, sacaron con 6 votos después, que es el tema de que un personal se puede retirar del municipio con un sueldo hasta que se jubile, diríamos, y antes eso estaba atado para los últimos años del personal, o sea, requería 15 años de antigüedad, era para que si no estaba en condiciones de trabajar o se necesitaba más actividad en el cargo de alto rango, diríamos, o de jerárquico que tenía el personal, se le ofrecía el retiro y se cubría ese cargo. Esto ahora es masivo, se puede retirar cualquier persona, no importa la antigüedad que tenga. Entonces, y ellos están pasando a planta personal por caja municipal, que también lo incluyen en el retiro. Entonces pasan un personal a caja municipal, a los meses lo retiran, el intendente decide cómo se retira y se va a al fondo de retiro para cobrar toda su vida hasta que se jubile, el retiro que es un porcentaje del salario. Eso es hacer una estructura paralela con los fondos del Estado. Lo quiso hacer Martínez y no lo dejamos. Se le dio un cupo de 100 casos porque el personal venía a hablar y parecía que era lógico, pero no abierto. Bueno, este sacó abierto con 6 votos y avanza. Tiene 2 regímenes. Y uno que te puede ir por 3 años y después volver. Hay cosas que para qué hace eso, no sé. Y si hay áreas que no tienen personal. Qué feo. Sí, estamos en una cosa que no, y no explica nada, no explica, no cuenta cuál es su objetivo, nada como para seguirlo, tenemos que ir siguiéndolo a medida que actúan. Y ahí, bueno, la interpretación es libre y uno va viendo que no le conviene al municipio. Qué bárbaro. Y bueno, yo creo que el pueblo le demostró ese tipo de empatía que él tiene para con su comunidad, más allá que el resultado haya sido en Resistencia distinto a lo que fue la elección general. Pero yo creo que lo que interesa son los resultados totales. Y en los resultados totales hay una pequeña diferencia nomás entre los senadores, porque hay una diferencia de 4.000 y pico de votos nomás. Sí, sí. Igual en Resistencia hubo una diferencia, no fue la que hubo antes, o sea, se redujo, pero no se votó intendente, o sea, se votó senador, como decía, y diputado nacional. En la intendencia ellos se prenden, como se dice, del triunfo ajeno y hablan como que está ratificada su gestión cuando no tiene que hacerlo porque no se votó nada que relacionado con la intendencia, nada que pueda valorar o no la gestión municipal. Me parece que es, diríamos, prenderse, como dije, del voto ajeno para decir que está bien su gestión y no está bien su gestión. O sea, tenía un piso bajo donde arrancó porque la gestión pasada tampoco tuvo éxito, diríamos. Entonces hizo algunas cosas y parece que mejoró, pero la capacidad que tiene el municipio, los recursos que tiene, el personal que tiene, la estructura que tiene, da para hacer 10 veces más de lo que se está haciendo. Ahora, en estas lluvias, ¿tuvo alguna queja usted como concejal de los distintos barrios de Resistencia? No, la verdad que, o sea, el agua estaba, yo recorrí, el agua estaba la 25 de mayo, que era un tema a ver porque no se hizo en la gestión pasada el pavimento flexible que se le puso ahora a la calle 25 de mayo, porque se iba a inundar más. Sobre todo sobre la Wilde, se inunda mucho la zona y si uno le pone 10 centímetros de pavimento flexible, quiere decir que va a haber 10 centímetros más de agua. Entonces no se aprobó ese proyecto, después se lo aprobó cuando vino enero, lo aprobó porque era Vialidad Provincial la que lo hizo y estaba, digamos, analizándolo. Se hizo en la 9 de julio y se quería hacer en la 25, pero bueno, por ese tema del agua no se aprobó. Acá se lo hizo y la verdad que estaba inundada la 25, estaba intransitable. El agua se fue, digamos, rápido. Hay un trabajo de limpieza de los canales del centro de la ciudad, no así en los barrios donde el agua se estancó bastante. Había agua dentro de las casas, había agua en barrios, diríamos, enteros. O sea, toda la barriada tenía agua en las casas. Después a las horas se baja el agua, sobre todo en la zona sur, que es la que tiene que conectar con el canal 16, porque el canal Quijano es una pileta, digamos, no tiene salida si no se conecta al 16, y ese canal que va de uno al otro es de tierra y se suele desmoronar, así que hay problemas siempre en esos temas. Pero la verdad que no viene lloviendo seguido, llueve
y se seca bastante. Si hay 2 lluvias seguidas, yo creo que se va a complicar mucho. Y ahí es donde ustedes están valorando el trabajo del empleado municipal. Por ese motivo ustedes decidieron crear esta ordenanza, este pedido de aumento del 25% por ordenanza. Sí, la idea no solamente es porque o sea, el trabajo que hacen es muy bueno y muy necesario, sino porque viene un atraso importante del personal municipal. Hace un año que no se toman medidas para aumentar el básico y venimos de prácticamente una quita del 50% del salario. Desde que asumió Gustavo Martínez, esos 4 años se perdió la mitad del salario. Sí. Vino Nikich y lo empató al principio y ahora ya se le escapó la inflación, porque parece que no hay inflación, pero si uno va al INDEC, dice que hay de enero a hoy hay 22% de inflación de este año. Y si lo analizamos, más del 30%. Sí. Entonces, hace un año que no hay aumento y una inflación del 30%, se perdió el 30% del salario. Entonces es grave. Si hubo en el medio, ahí en febrero, un cambio de una bonificación que pasó al básico, que era una bonificación que no era bonificable, diríamos, como base de cálculo para las otras bonificaciones. Entonces ahora se lo pasa al básico y a algunos le impacta positivamente porque sobre eso se calcula antigüedad, se calcula otras bonificaciones como título. Y fue positivo, pero en algunas partes fue positivo, en otras directamente no tuvo efecto porque se daba distinto a lo que era la estructura de los niveles del personal. Esto fue supuestamente para emparejar, para que la parte de abajo pueda subir un poco más, pero no tuvo ese efecto. Y acá se lo vende como que fue un aumento al básico, pero fue sectorial, no tuvo un efecto parejo para todos y respetando lo que son las distintas categorías. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero al no ser general hay categorías que están muy afectadas, que perdieron el 30% del salario en lo que va del año, en el último año, y por otro lado el municipio tiene plata para dar el aumento. Los números que ellos muestran, que hay que descifrarlo, que cada vez te van cambiando y escondiendo más, pero marca que a enero de este año tenían 17.000 millones de pesos de plazo fijo, que equivale a entre 3 y 4 meses de salario. Empezaron el año y todos los meses van siendo superavitarios. Entonces no hay problema para pagar el aumento. Hoy está en el 46% de lo que impacta o sea, pagar sueldo, el 46% de los ingresos mensuales. O sea, le queda más de la mitad libre. Y si uno ve la parte pagada, nomás que dice pagado, no el ejecutado de vengado, es el 39%. O sea que estamos muy bajos, siempre estuvo en el 70% del pago de salario. O sea que se puede dar un aumento sin problema. Solo un mes la participación no fue del 7% de incremento que el año anterior, después está arriba del 30%. Se aumentó con respecto al año pasado el 39% este año. O sea, tiene margen tenía ahorrado, tiene mes a mes superávit y lo que creció los recursos del 39% contra el gasto personal que no crece. Sí. O sea, le va a sobrar plata por todos lados, por eso hace esas contrataciones tan caras. Qué bárbaro, uno no sabe a veces a dónde se dirige cuando está conduciendo este tipo de situaciones. Sí. Ahora, hay algo que está pasando, hubo unas elecciones, ¿qué va a pasar? Todos decían que iba a pasar el lunes, el famoso dicho, después de las elecciones. ¿Cómo ve usted de acá, después de haber pasado esta elección, contador, cómo ve usted lo que va a ocurrir? Como político le pregunto y como concejal municipal de Resistencia, ¿cuál es su mirada que tiene? Bueno, si el gobierno nacional puede llevar la economía, digamos, estable, y va a ser una discusión política, un debate y un reclamo en sectores, sobre todo los más humildes, que están siendo muy afectados, los jubilados, los pensionados y los sectores que están sin trabajo. Pero es difícil que pueda llevar la economía estable, porque tiene un esquema donde tiene el precio, el dólar con el peso, una relación muy evaluada, y eso hace que el país esté muy caro para el resto del mundo. Entonces nosotros salir hacia afuera nos sale barato, y los otros que quieren venir a vacacionar o a comprar productos en la Argentina les sale muy caro. Entonces dejan de comprar, nosotros dejamos de exportar, dejan de venir el turismo y nosotros sí salimos porque está barato. Eso hace que de a poco necesitemos dólares para hacer eso, y además estamos pagando intereses de la deuda que se generan con la timba financiera muy altos todos los días. Y eso hace que necesitemos más dólares. Y si no tenemos dólares y necesitamos más dólares para salir de vacaciones, para comprar productos afuera, ya sea electrónicamente, lo que compramos por Facebook, digamos, también impacta porque vienen de afuera.
y necesitamos más dólares para pagar los intereses de la timba financiera y no tenemos, eso presiona sobre el valor del dólar y en algún momento se va a estallar. Ahora, hoy está tranquilo porque son los bancos los que hacen el negocio, claro, y lo están esperando a Milei, son amigos, entonces sí. Si no manda a Trump los 10 mil millones estos que prometió, y bueno, nos quedamos sin sistema. Qué feo eso. Ahora, uno por ahí se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay un silencio en la parte de conducciones del municipio? Porque por ahí se habla de que hay obras que se están haciendo, compras que se están realizando, pero en la vía pública no se nota la actividad. Por ejemplo, ustedes marcaron esa falencia, llamémosle, en el tema del tránsito, en el tema de recolección de residuos, en el tema de los levantamientos de copa, o que entre más luz a la ciudad. Usted recorre como concejal, ¿le marcan eso? ¿Hay un Sí, hay proyectos, todos los días le mandamos, se aprueban en las sesiones proyectos pidiéndole al Ejecutivo determinadas cosas de los concejales, arreglo en determinada calle, poda de árboles, arreglo de plazas, luces, todo lo que es la incumbencia municipal se le va pidiendo. Y debemos tener miles de proyectos ya aprobados en lo que va del año, y bueno, algunos se hacen, otros no se hacen, pero son pedidos, no se lo exige, sino que se le solicita que haga, pero es todo el cuerpo el que le está pidiendo. O sea que los concejales van tomando los casos. En mi caso tengo incluso en la página de internet uno puede poner ahí el reclamo con foto, y nosotros lo hacemos proyecto y lo elevamos al consejo para su aprobación, que es un acuerdo, digamos, explícito, implícito de los concejales, que eso hay que aprobar porque es un pedido de los vecinos, de las comisiones vecinales, y eso se hace, pero el municipio, el Ejecutivo toma algunos, otros no toma, o sea, no le hace caso, diríamos, hace su tarea como él la planifica, y a veces coinciden, diríamos, los arreglos con los pedidos. Eso es lo que pasa. Pero el Ejecutivo dejó el alumbrado público a la provincia. Sí. Los bacheos lo está haciendo Vialidad, igual que el pavimento. Y los que no son proyectos internacionales, como la 9 de julio, que fue la gestión pasada la que lo gestionó, y se siguen haciendo, porque es una obra grande, con desagüe y todo. O sea que el Ejecutivo Municipal no está en ninguno de esos proyectos. Solo hizo un convenio donde le manda plata de vez en cuando, que hay que controlar eso también, a Vialidad, donde le paga por ejemplo, en el Ripio le pagó la piedra. La Vialidad compraba la piedra y ponía la piedra y le pagaba el costo de la piedra. O sea, es un convenio de trabajo conjunto. Ese está bien. Pero el bacheo no, el alumbrado es de la provincia, y la recolección, que sí es municipal, bueno, viene mejorando, pero lentamente. A esta altura tendría que funcionar un relojito, diríamos, porque siempre fue así, y no logran sacarle tanta eficiencia, diríamos, al servicio, comprando camiones, teniendo más personal, teniendo más contrataciones, igual no está bien el servicio. O sea que ya lo único que se ocupa en tránsito, prácticamente no hay mucha presencia de inspectores, pues se achicó lo que es el área de tránsito, había 300 y pico inspectores, ahora no está en menos de la mitad, y eso es presencia, no es otra tarea de prevención y presencia con la prevención, y bueno, y también control de que se hace. Pero se necesita personal o fotomulta, se puede incorporar fotomulta, se puede incorporar carteles, señaléctica, y bueno, eso todavía no se hizo. Nosotros lo dejamos en marcha, pero no se hizo, y tampoco es algo que parezca que se va a hacer. Entonces tenemos área de control, por ejemplo, tránsito decíamos, pero inspección general, no hace, que son el control de las habilitaciones, por ejemplo, de todo lo que es el funcionamiento de los locales abiertos, los espacios públicos, diríamos, con los vendedores, todo eso no hay presencia como había antes en el municipio. Y el hidromatología también, es un gran caso. No pasa nada, no es nada grave, por eso parece que funciona y la gente no se da cuenta. Son áreas que trabajan en silencio, diríamos, no se inaugura y nada. ¿Recibieron informe o pidieron informe y recibieron respuesta por el tema del estacionamiento medido? Y no, es otro de los casos que nosotros denunciamos, porque ahí hay corrupción directamente, hay una empresa que, o sea, se contrata ya de un esquema que no debería ser, como es el arriesgo. El riesgo es cuando hay algo que solo una empresa tiene, que no hay competencia, no tiene precio, y la empresa lo tiene y lo quiere prestar, pero no se puede hacer un acuerdo de compra. También hay riesgo de que no ande. Entonces se hace un contrato de riesgo donde lo ponen en marcha el municipio y la empresa, y uno lleva una parte y otro lleva otra parte. Pero acá el estacionamiento medio no es riesgo. Si sabemos ya cuánto se recauda, sabemos cuánto funciona, cuánto de la gente, cuántos lugares hay, o sea, matemáticamente se puede calcular el ingreso, se puede calcular los costos, y entonces hay que llamar licitación común por un software. Y acá se paga por un software un porcentaje del 15% de la recaudación.
por un software. Entonces, que el software es parecido al que había antes, y el 15% pueden ser 300 millones al año. Entonces estamos hablando de, en 4 años, 1.200 millones por un software. Ahora, uno se pregunta como ciudadano del tema de tránsito, ¿ustedes aprobaron la ordenanza o se aprobó la ordenanza sin participación de ustedes de permitirle transgredir la ley 24449 y la ley nacional de tránsito de estacionar sobre mano izquierda? Estaba vigente antes ya, y incluso recae en el intendente la facultad de decidir eso del... Porque es un peligro eso. Sí, de decidir dónde se puede estacionar en la doble mano y dónde no. Lo que regía es que donde hay estacionamiento medido, el anterior, en la mano enfrente no se podía estacionar ni detenerse. Donde no hay estacionamiento medido, que era la parte ya más afuera del centro, ahí sí se podía. Esa era la regla general. Ahora se amplió mucho en lo que es el estacionamiento medido, pero se puso de los lados. Sí. Y ahí es donde no está ilegal eso. Está ilegal y el Consejo no aprobó. Por eso no se podría estar cobrando en la mano izquierda. ¿Qué parte del partido que tiene el intendente para con todo? Avanza nomás, avanza. ¿Y qué sugerencias están dando ustedes para mejorar la administración municipal y fortalecer la labor del Consejo Deliberante? Y la administración municipal, bueno, está a cargo de las dos autoridades, tanto del Departamento Ejecutivo como del Departamento Legislativo. Son el presidente del Consejo y el intendente quienes tienen a cargo la administración. Se puede desde el Consejo, los concejales proponer temas, pero no en una ordenanza por ahí no caben tantos detalles que debería tener la administración. Sí se puede hacer los marcos legales, pero después ya es la gestión la que tiene que mejorar la administración, la atención al público, la transparencia. Hay cosas que ya están escritas y que no se cumplen, no es que falta escribirla. La ley de ética pública, por ejemplo, tiene todo lo que es el derecho del ciudadano a acceder a la información, el de los concejales, las obligaciones que tiene el intendente, tiene que publicar el gasto, diríamos, trimestralmente, y ya empezó a sacar una planilla que no se entiende. La publica en algo que para el ciudadano es inentendible, y eso es a propósito, porque antes salía un cuadro que era muy simple, donde uno podía comparar, y ahora me salen unas planillas y le van cambiando el formato. Cuando uno quiere comparar una planilla con un formato con otro formato, y ya se complica, porque puede comparar cosas distintas, sumar cosas que tienen distinto criterio, clasificación, y no llega a ningún lado. Bueno, eso están haciendo. En las reuniones concejales, ¿se fortalece más la práctica política partidaria que el beneficio al ciudadano cuando ustedes tienen que discutir algo que beneficia a la ciudadanía? Sí, se da que los concejales del oficialismo, no digo solo que sean los actuales, sino que tiene que ver con muchos casos en la historia donde los concejales del oficialismo hacen lo que el intendente les dice, porque entraron en la boleta del intendente, el jefe, diríamos, de político es el intendente, y muchas veces hacen lo que dice. Ni siquiera se animan a cambiar una letra en una ordenanza porque siguen las órdenes. Y eso es grave porque impide sí, que el Ejecutivo, impide que el Legislativo, que el Consejo cumpla su rol. Si no podemos modificar una ordenanza, y a veces, bueno, en mi caso tengo experiencia de estar en la Cámara, de estar en el Ejecutivo, y ya en el Consejo, que me doy cuenta de algunas cosas que están mal, y así otros concejales también, y le proponemos, le decimos, por el bien de la gestión, esto hay que cambiar, y nos ha dicho la gestión anterior y esta gestión que no se deben tocar los textos. Entonces sacan textos que están mal. Ahora, a raíz de esto que estamos hablando, y que viene bien la pregunta que le voy a hacer a continuación, ¿esto va a cambiar el 2027 con la boleta única de papel? No, una cosa es la... ahí puedo marcarle, yo quiero volar quiero fulano, quiero mangano, y juntar todo lo que tienen votos van a ser concejales. Y sí se podría, pero el que va a cambiar es la ciudadanía, no la boleta. Claro, eso también se podría hacer. Es más fácil con la boleta de papel que con lo que era cortar boleta, que no se cortó mucho, en Resistencia no se cortaba. Hay ciudades como el Villa Ángela, por ejemplo, que el intendente cortaban boleta y en la misma elección del gobernador se elegía y ganaba el intendente por muchos votos distintos a lo que era el gobernador que llevaba. O sea, hay una práctica ya van 4 o 5 elecciones de mucho corte que a mí me sorprendió. Acá no se corta. Fíjense que en esta elección que estaba más fácil para marcar, había 2 categorías, uno podía marcar uno arriba y uno abajo en distintos partidos, y se trabajó de los partidos grandes sobre todo para que no hagan eso, sino que le decían a la ciudadanía que no vale si uno cambia el voto, tenía que ser la misma, nada más que había que marcar, y no hubo tanto corte, no hubo, si uno mira los datos, hubo sí una diferencia, pero no es mayor, no es mayor que llame la atención, no está ni en el 5% de los votos finalmente.
Entonces, lo va a cambiar la ciudadanía cuando eso sea una necesidad o tenga ganas, y ahí la herramienta es mejor o peor, depende de cuál esté. Se presta más el voto de boleta única porque sí uno tiene que elegir dos veces, entonces ahí está la opción de cambiar o no. Antes uno agarraba una boleta y llevaba nomás, y no tenía que cortar. Acá al exigirse marcar dos veces, bueno, en algún momento se va a facilitar el voto cruzado, como se dice. Claro, porque pero hasta acá no se expresó. Hoy me dijo un oyente, me mandó un WhatsApp, me dice, yo voté a senador a un partido y a diputado a otro partido. Sí, sí. Le marcó una cruz a uno y otra cruz y eso es el voto cruzado, y eso es válido. Eso es válido. Pero nosotros lo promovimos también, pero no. La verdad que, miren, enseñó a la gente en eso. estas elecciones que pasaron, el gobierno no promovió mucho las elecciones. No. El oficialismo, diríamos, mayor, el Partido Justicialista, el de Fuerza Patria, tampoco hizo mucho esfuerzo todo era en internet nomás. Sí. Nosotros salimos bastante a los barrios a explicar, pero no cubrimos ni un porcentaje, diríamos, significativo, y donde íbamos la gente no sabía votar. Claro, porque... O sea, iba a la escuela y el presidente o presidenta de mesa le decía cómo marcar en 2 palabras, y yo vi eso, y la gente, bueno, iba y marcaba una sola cruz. Hubo muchos casos de una sola cruz para no anular el voto, porque si marcás 2 cruces en senadores o 2 en diputados, se anula, porque es como meter 2 boletas en un sobre. Entonces, ante la duda, marcaba una sola cruz. No se expresó correctamente, diríamos, porque faltaba conocimiento. Y bueno, es la primera vez, pero no hubo esfuerzo de la fuerza, diríamos, ni del gobierno para que la gente vaya a votar, ni para que vote bien, diríamos. Sino cuando más gente iba, más, diríamos, voto en contra podía tener el gobierno, porque que no va a estar enojado. Y si está enojado con el gobierno. Acá está enojado con los dos, eso es lo que pasaba. Pero ese es el problema. Pero acá también, ¿sabes qué pasó, concejal? Que en la 73, por ejemplo, en la mesa, yo vi que había 2 urnas, por cada mesa había 2 urnas. ¿Sí? Y la presidenta de la mesa anuló una urna. Un lugar de votación, perdón, no la urna, un lugar de votación. Y en ese lugar de votación nadie votaba, en una nomás. Entonces le digo yo, señorita, pero ¿por qué no permite votar si la cola que hay, usted no permite para que sea... porque había dos urnas y dos lugares de votación y una sola urna. Y me dice ella, no, lo que pasa es que hay que dejar documentos, tengo que entregar el voto, después tengo que recibir... pero la firma. Pero entonces... Y falta por allí los presidentes y presidentas de mesa son ciudadanos que les toca o quieren participar, pero no son especialistas. Pero el partido, se capacitaron. Los fiscales generales no se involucraron. No, y esta vez se los excluyó un poco formalmente. Antes yo intervenía en el sobre, ahora no, la única persona que firmaba y podía explicar a quienes venían era el presidente o presidenta de mesa. Los fiscales estaban para mirar nomás. Se le sacó ahí un poco de cuero, pero también puede estar justificado. Yo no digo que no, porque tienen parcialidad. El presidente o presidenta de mesa no debería, pero bueno, de todo pueden tener pero se ve que hubo responsabilidad, porque no hubo mayor inconveniente más que las tardanzas. Pero estoy seguro que la gente votó, no se expresó bien por falta de conocimiento. Concejal, mucha gente municipal está mirando el programa, obviamente aquellos que están también preocupados por el tema de las elecciones del INESER. ¿Y qué mensaje le da a los empleados municipales y principalmente a los jubilados que están viendo? Sí, la verdad que uno se frustra por ahí con lo que está pasando, porque hacemos todo lo que está a nuestro alcance para solucionar los problemas y vemos que las instituciones no cumplen su rol, porque si un concejal lleva a un organismo de control una denuncia, es obligatorio para el organismo de control intervenir. Y acá hemos denunciado la gestión pasada porque cobraban honorarios personas que no eran del municipio, con facturas que no eran en el mostrador del municipio, ni se preocuparon, y eran 200 millones de pesos de honorarios que se habían generado por las denuncias que había y la tercerización de los servicios, sobreprecios, las obras que se habían planteado también que tenían sobreprecio y que había que controlar. Planteamos el tema de endeudamiento en su momento, el tema del pago de los pagos legítimos, eso que se hablaba que también fue una interpretación a medida, diríamos, porque no era lo que decía la norma, y no hubo reacción. Y la justicia sí se intervino en algunos casos, como es la sanción de ordenanzas, que con menos votos, en algunas intervino bien, en otras, de mi criterio, no, pero bueno, en algunos casos acomodó el tema, pero solo en ese caso. En los otros, el personal está trancado,
cuando es algo bastante, digamos, sencillo mirarlo, porque si un intendente va a tomar medidas por el presidente del consejo, cuando son pares, diríamos, en funciones, y son independientes y toma medidas por el consejo como cuerpo, cuando es dependiente. El intendente, la justicia dice que es el jefe máximo del municipio, y no es así. El consejo es el jefe máximo del municipio. Pues porque quién dicta, claro, y quién dicta ¿qué hace el intendente? Tiene que cumplir las ordenanzas. Entonces, ¿quién dicta la ordenanza? El consejo, o sea, ¿quién tendría una dependencia? ¿Quién puede destituir al otro? El intendente no puede destituir al consejo, el consejo sí puede destituir al intendente. Tiene que tener una mayoría especial, pero ¿Y por qué estamos se hablando. interpreta al revés, entonces? Y porque maneja la caja, ¿no? El poder de la caja, pero legalmente, fíjense que el presupuesto es un límite al intendente. Se le dice gastar hasta acá, y si querés más, tiene que pedir permiso, o sea que el intendente depende del consejo, nada más que acá como maneja la caja, se abusa de autoridad. ¿Y la relación de usted, oposición hoy, cuál es la relación con usted con el presidente del consejo? No, bueno, con el presidente... ¿Pero y él bueno, qué dice? Y bueno, tiene el límite de los concejales. No. O sea, se somete a las disposiciones del intendente. Y sí, como todo el bloque. O sea, acuérdense que el presidente del consejo, hoy Alejandro Arada, quiere ser intendente de la Municipalidad de Resistencia. Entonces, todo esto que está ocurriendo, que lo está marcando acá el concejal Volati, va a tener mucho que ver, impactar el 2027 cuando él salga a pedir los votos, siendo que él hoy tendría que tener autonomía, de acuerdo a lo que me explica acá el concejal, con referente a este tipo de situación que está ocurriendo en el municipio de Resistencia. O sea, ellos están para legislar y el otro para ejecutar. Ahora, están trabajando al revés. Entonces, si hay esa desobediencia de las funciones que tienen que cumplir, el 2027 le va a pasar factura. Y como pasó factura en este domingo pasado, porque realmente acá, y ya vamos a salir con este tema político y lo voy a usufructuar acá al concejal, la Libertad Avanza consiguió 265.000 votos, o sea, el 45%, y el 43, casi el 44%, Fuerza Patria. Estamos hablando de que hay una diferencia de un punto, menos de un punto, y guarda, porque esa diferencia de menos un punto, si sumamos todo, los de Aguilar, Panzar y todos los peronistas disidentes, más los otros que fueron por afuera, el resultado hubiese sido distinto. O sea, acá no tenemos que subir a galopear, decir que hemos ganado. Porque acá las cosas están, para mí, es un empate técnico. ¿Me equivoco? No, tal cual. Si la diferencia en senadores es 4.700 votos, 4.741 votos, y la de diputados es algo de 12.000 votos. 11.500. Sí. Y nosotros, en el caso en este caso Nueva Etapa, que yo participé en la lista de diputados, Nueva Etapa sacó en senadores 4.700 votos. ¿Qué es lo que le hubiese faltado? Lo que le faltaba para empatar la elección a Fuerza Patria. Ajá. Y así si sumás el tema de Panzardi también, que proviene del sector justicialista, más todavía. Aguilar por allí tiene otra mirada, diríamos, porque viene de ser candidato de libertario, después renunció, o sea, viene Jorge Fernández, que está en la María Eva también. Y sí, y Vergia, que estuvo en los dos lados, así que hay que ver que presa, pero políticamente se da, como decía, un empate técnico, y si sumás las figuras que están afuera y las distribuís en base a un criterio político, y bueno, ahí se da vuelta el resultado. Ahora, ¿qué va a pasar? La construcción fue la que fracasó. Porque esto es provisorio. Sí, pero hay 900 votos recurridos y, o sea, por eso, 1.100 ¿puede haber votos. una variante en el definitivo? Y no, porque hay 1.000 y pico de votos. O sea, si todos sean para un lugar, no da vuelta. No puede dar vuelta directamente. Está bien. Tengo el dato de la planilla, que 900 votos nulos y recurridos, o sea, no nos llegan a 1.500. Y a nivel nacional, ¿cuál es su mirada? Y yo creo que, bueno, la sociedad... Quedó constituida Fuerza Patria con 97, La Libertad Avanza con 93, y después Provincias Unidas y el PRO y todo eso tienen sus diputados. Yo creo que se debilitó el gobierno en el sentido de que, si comparamos hace 2 años cómo asume, con que la segunda vuelta, pero igual son sectores que se suman y bastante parecidos, lo que venía el PRO con lo que venía de Milei, diríamos, estaban en el 60 y pico % de los votos. Hoy están en el 40 y pico % de los votos, o sea, han retrocedido. Pero lo que se ve igual que una mayoría que votó a
La Libertad Avanza, y yo creo que es por el optimismo también de la ciudadanía. Si uno lo vota, vota a un presidente, yo me imagino que sí, lo mismo pasó con Macri. Macri en la intermedia también no venía bien y terminó ganando en todos lados. Porque me parece que la gente no le quiere sacar el banquito al presidente porque se complica si está débil, diríamos. Ese es el análisis que yo escuché que hace mucha gente. Dice, no lo vamos a debilitar, si igual no, ya está de presidente, vamos a darle, o sea, vamos a acompañarlo para ver si mejora, diríamos. El optimismo que por ahí uno tiene. La esperanza. Acá se expresó demasiado errores y malas intenciones del presidente, que perdió muchos votos, pero no lo suficiente como para perder las elecciones. ¿Por eso salió a recorrer la Argentina? Y creo que salió, sí, un poco algo que... Para recuperar voto joven, digamos, que fue... No, para tener mayor presencia, porque nunca había ido a muchas provincias, no había ido, fue una reunión y volvió, digamos, no sé, se acostumbraba a otra diría, característica de los presidentes y presidentas que tuvimos antes, entonces se ve que le aconsejaron y salió a hacer, pero prácticamente eran actos políticos, no eran de gestión, diríamos, no era el presidente que visita una provincia, sino el referente de una fuerza política. Y aprovecho que está acá por su conocimiento y movida que tiene en la política, concejal. Este resultado en provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa con la conducción del PJ? ¿Cristina o Kicillof? Bueno, yo ahí creo que la votación fue distinta también porque cuando se vota provincia solamente, que una de las cuestiones fue el voto único de papel, porque allá se votaban diputados y senadores provinciales, sí. Consejeros escolares, concejales, la mitad del mandato se elige la mitad de los concejales. Ajá. O sea, fíjense las categorías y la cantidad de candidatos y candidatas en una boleta única. Por primera vez iba a ser indescifrable. De la Santa Fe hubo casos de sábana, diríamos, de la boleta única era un cartón grande porque lleno pero ellos tienen práctica y no tuvieron mayor inconveniente. Si el resultado electoral salió el otro día, porque era contar 1 a 1, acá tuvimos 2 categorías nomás, entonces fue más fácil. Y bueno, en provincia se vio que iba a ser complicado. Eso más lo nacional iba a ser. Entonces se separó. Y ahí el trabajo es más territorial, porque están los diputados, los concejales, también el gobernador se movió y dio un resultado de 16 puntos a favor de Kicillof. Después se integra en lo nacional, se integra las listas, ya van otros sectores. Y yo creo que tiene que ver con esto de mucha gente que no quiere debilitarlo al presidente de turno, porque bueno, es el presidente que está a cargo. Me parece que no sé si es responsable la actitud o no, porque también le está dando más aire a quien está haciendo daño al patrimonio nacional. Pero bueno, se entiende que puede ser natural y coherente que lo hagan, porque uno quiere que salga adelante. Esto no está en contra, pero no es una cuestión personal, es una cuestión de si le gusta o no le gusta la gestión. Me parece que tuvo que ver eso porque el efecto fue nacional, nomás esos 16 puntos pasaron a ser de un triunfo a una derrota en la próxima, pero deja muy bien parado a Kicillof, deja bien parado porque él salió, hizo más directa la política en la cuestión provincial, hubo un respaldo hacia él, hacia su gestión, y ahora se medía otra cosa y se perdió. Pero estamos hablando de un Kicillof conductor donde se van a tener que converger porque Quintela, todo Schiaretti, de Ayorda, todo tiene su movimiento, pero tiene que haber un conductor. Oye que más fuerte está por esta elección que destacó, porque es la provincia más grande que así que tiene, posiblemente porque viene siendo oposición a Milei directa ahí en el territorio. Sí, entonces es uno de los principales, me parece. Tiene que lograr ahí diríamos, el apoyo de todo el sector, de Cristina, que yo creo que no es que no hay un apoyo, sino hay una puja por de él para abajo, diríamos, distribuirle el poder con lo que es los sectores más jóvenes que vienen de la política, diríamos, la Cámpora y otros sectores que pujan por la lista en todos los lugares. Yo creo que no está en juego, no está hoy cuestionado Kicillof como principal candidato, sí el resto y los apoyos de un lado y de otro que también van a ser al balanceo del poder, diríamos. Y él tiene la mayoría de los intendentes, están con Kicillof de la provincia de Buenos Aires, que no son pocos. Cristina quedó más respaldada por lo que es la estructura política del Partido Justicialista. Lo otro es más territorio, quedó más del lado de Kicillof. Pero yo creo que eso funciona así, pero es lo mismo. El peronismo es así. Ahora, más ese sector de Cristina, si lo llevé a la Nación, concejal, lo llevé a la Nación, lo traigo a la provincia. El 10 de diciembre tenemos lo que se van y lo que entran. El 11 de diciembre,
¿Cuál es su mirada? ¿Va a estar pulseada, va a estar fuerte la elección del presidente de Cámara? Acá, y sí, porque queda parejo, queda 16 a 16. 16. Yo creo y veo un acuerdo. ¿Quién define? Veo un acuerdo entre Esdero y Gustavo Martínez. Yo veo un acuerdo ya existente que va a hacer que la presidencia sea para aquel que tiene menor cantidad de diputados. Ahora, pero que desempata. Pero que sería complicado, pero guarda que está tirando algo muy comentado. Yo lo veo como... desaceptado. Por eso la actitud me parece que tiene que ver con lo de los votos de Charoli, me parece que tiene que ver con el rol que jugó Gustavo Martínez en el cierre y en lo que fue la elección pasada provincial y la elección ahora nacional y todo. Yo creo que eso es así, estoy seguro. Diríamos que tiene que ver Gustavo Martínez con el armado de Primero Chaco. Me está hablando presidente, gente de Esdero, vicepresidente, gente de Gustavo. No, probablemente la presidencia sea... ¿De Gustavo? Lo que ahora que se va la senadora, quedaría la segunda autoridad de la provincia. Ahí está. Ahí está. Es fuerte, capaz que es mucho y sea así, pero yo percibo que el acuerdo fue hace rato y fue completo con esa salida. De ahí va a quedar. Por eso en las causas que nosotros no participamos dentro del armado de esta última elección y fuimos por afuera. Porque no queremos, para nosotros un retroceso en lo que es el armado de político, de lo que es el frente justicialista, diríamos. En la última elección a gobernador fue un sector con Capitanich, digamos, solo, Basilea por un lado, Gustavo Martínez por otro. Se separó, probablemente sea la causa de que se perdió, pero realmente estaban muy separados uno del otro en cuanto a la política que llevan adelante. Ahora como que se juntaron y la unidad es la unidad entre Capitanía y Gustavo Martínez, la unidad del sector, y nosotros creemos que no. Y ahí se arreglaron su problema en la lista, porque la lista... Pero no entra él y todavía hasta que Katia Orán no se vaya. No, probablemente sea Chomiac la que se va. La Chomiac se va y ahí se hace la correctiva. Claro, y ahí ese parte del acuerdo. También está el acuerdo de la lista de las autoridades del peronismo, que también ya creo que está cerrado la unidad entre estos dos sectores, y arreglaron, una vez que tenían la mayoría, con el dedo diríamos también para elegir, arreglaron su problema. Por eso está así armada la lista. Fíjese que los diputados nacionales, que usted, ¿quién cree que va a asumir el 10 de diciembre? ¿Este 10 de diciembre? ¿Quién va a asumir por Fuerza Patria? Ocampo. No, Ocampo está tercero en senadores. Tiene que asumir Capitanich primero. Si no asume Capitanich, asume Ocampo. Sí. Pero de diputado. Y de diputado quedó el intendente La Garcita, Dolce. Dolce. Y si no asume Dolce, ¿quién sigue? El intendente Machagay. Exacto. Y si no asume el intendente Machagay, ¿quién sigue? Juan Manuel Pedrini. Ese va a ser el diputado nacional. No lo votó nadie, no estaba en la boleta, pero le toca. La correlativa le toca. Entonces, por eso nosotros no... Lo que me está dando a entender, guarda qué información esto es suposición, pero de una persona que tiene conocimiento de la política. Estamos hablando, presidente de la Cámara, Eli Cuesta. Es una de las posibilidades. Yo no creo que tan fácilmente ceda Esdero la presidencia de la Cámara, sabiendo que no tiene vicegobernadora. En el caso se asume como senadora la vicegobernadora actual. Porque si hay pero es un acuerdo. Probablemente se traduzca en otro cierre después, pero es un acuerdo que viene y por eso los resultados que estamos teniendo. ¿Y Don Charú dónde quedaría en esta jugada? No, Don Charú ya, supongo que va a asumir y que va a ser diputado, pero ahí hay una diferencia entre el sector, diríamos, de Primero Chaco, que el caso de Magda y Don Charú, con el resto de los legisladores que entró como frente chaqueño, diríamos. Pero ahí van a que ver cómo cierra, si son compañeros, creo, pero no puede tener una mayoría, no creo que dé para una mayoría. Lo de Gustavo tiene que ver con un acuerdo más general y la oportunidad es el desempate, que es lo que puede garantizarle a Esdero la actitud esta que está teniendo Charoli y que tuvo siempre en los acuerdos de Gustavo. Porque si no tiene la mayoría de Esdero, no tiene la mayoría propia, en este caso no la tiene que tratar de tener una mayoría aliada como fue Verge en su momento. ¿Se elige la presidencia del Partido Justicialista? Creo que en acuerdo se va a elegir. Ajá. No sé quién sería, pero creo que Gustavo Martínez queda con un fuerte poder, diríamos, dentro de lo que es el partido, el frente y ahora la institución. Después de haber sacado el 6% de los votos. Mirá vos.
Qué juego la política, ¿eh? Dice Sí. que la política es el arte de lo imposible y usted lo está marcando. Así es. ¿Cómo es? Por eso es que estamos un poco... Volati va a seguir en la línea que está, se va a aferrar en ese sentido, va a buscar aliados. No. Lo que hicimos no fue cambiar de ir de un lado al otro, pasar del peronismo al radicalismo. No. Acá lo que hicimos es marcar esta diferencia, decir que eso no hay que hacer. Nosotros no vamos a ser parte de ese acuerdo, nos vamos a empujar sabiendo de ese acuerdo, encima desde atrás, de que apoyar a Magda Ayala, que hace 2 meses hablaba mal de Capitanía y de Cristina, todo, y ahora la garantía del proyecto. Sí. Imposible. Bueno, el acuerdo para que Pedrini sea candidato escondido, sea el que va a asumir, y no se lo vio ni en la campaña, o sea, no salió a pedirle el voto a la gente, pero va a ser legislador. Y los acuerdos que hay atrás para correr las fichas y repartirse los cargos entre 2 referentes, nosotros no queremos. No le escuchó, no le dio importancia, pero se debe estar agarrando la cabeza porque le sacaron a usted lo que hoy podría haber sido un triunfo para él. Y sí, probablemente los votos que sacamos son los que faltan. Bueno, no es que lo hicimos queriendo, pero lo hicimos en consecuencia de todo esto que dijimos, eso no aceptamos, y bueno, eligieron entre hacer eso y nosotros hacer eso, y bueno, nosotros tenemos que, nos debemos al compromiso, y bueno, saquemos los votos que saquemos, 1000, 2000, 6000, como sacamos, bueno, eso es lo que la coherencia nos marca. Después, y bueno, eso nos deja fuera de las próximas elecciones, bueno, andaremos tranquilos por la... En el 27 tienen usted un campo muy grande, que ya lo conocen, y por supuesto pueden seguir creciendo, porque cuando este tipo de cosas usted que está comentando, contador, hoy, cómo está peleando en beneficio del empleado municipal, cómo le está llevando a través de que las cosas sean visibles, y cómo está luchando para que estos 430 empleados estén afuera, vuelvan a ingresar al municipio, eso habla bien de su gestión y ayuda un montón a lo que mañana, o sea el 27, usted va a tener el reconocimiento de esta gente. Eso es hacer política. Así que... El compromiso que hicimos y lo cumplimos. Después si sale, veremos, no lo hacemos por el resultado futuro, sino lo hacemos porque ya nos dieron el apoyo y ya lo asumimos y estamos cumpliendo el compromiso que hicimos. Gracias a ustedes. Ha sido el concejal, el contador Fabricio Volati. Usted lo escuchó, usted lo votó, usted le dio ese poder, usted le dijo defiéndame, él lo defiende. Él sigue mostrando que no es transparente la gestión que se está dando, para él no hay cosa que no cierra. Y por supuesto, con respecto a la provincial en las elecciones, él dijo yo no estoy de acuerdo de esto, y hoy debe estar pegándose contra la pared mucho porque tenía razón, hay cosas que hay que decirle y hay cosas que no. Pero en la política, acá, por lo menos en lo que respecta a estas radios, vienen y cuentan y dicen esto que ha grabado y es para la posteridad. Y él está diciendo cosas muy coherentes y con conocimiento de causa. Mañana va a estar con nosotros los alumnos de 6º año de arquitectura, mostrándonos el nuevo trabajo que está realizando la facultad, y que estos chicos están buscando ya como futuros arquitectos salir al campo laboral, y ellos mañana traen una propuesta. Y el miércoles va a estar con nosotros el ingeniero Ron Rams, que es técnico y especialista en hidrología, y va a hablar qué está pasando y por qué no hacen la obra que hay que hacer en la ciudad de Resistencia, que prácticamente todo el mundo dice que va a hacer, no lo hace, y cada vez que llueve nos encontramos en esta palangana. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau.